La entrevista infantil, una herramienta o una técnica para poder evaluar y conocer los infantes. Conocerlos, que es gran importancia para evaluar temas como puede ser el maltrato infantil, el abuso sexual infantil o el acoso escolar. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos qué es la entrevista infantil. Bienvenidos. Una pregunta para iniciar nuestro podcast podría ser: ¿cómo percibe el niño la situación cuando un adulto lo entrevista? ¿Puede un entrevistador adulto mostrar empatía a pesar de las diferencias de edad y experiencia? ¿O acaso un entrevistador puede basarse en la respuesta de un niño frente a lo que quiere expresarse? Estos y algunos son malos desafíos que podemos afrontar cuando se llevan a cabo entrevistas con niños. Sin embargo, estas experiencias pueden resultar gratificantes y divertidas tanto para el entrevistador como para el niño. Existe mucha evidencia que incluso niños muy pequeños pueden tener total participación y dar respuestas confiables. Durante este podcast hablaremos de cómo conducir entrevistas con niños para provocar actitudes o niveles de pensamiento, para así obtener información. Cuando el psicólogo trabaja con población infantil juvenil, el profesional que trabaja con población infantil juvenil, además del conocimiento y experiencia que requiere de la comunicación de la entrevista, que ya hemos mencionado anteriormente, y la evaluación general, debe también estar abierta a un profundo conocedor del desarrollo evolutivo y la psicopatología infantil. Esto permite contextualizar los motivos de consulta en una edad y en una etapa de desarrollo, discriminar las conductas transitorias estables y no patologizar lo que las conductas naturales, las crisis evolutivas, y diferenciar cuál intervención precoz es adecuada o propicia morbilidad y tomar decisiones a tiempo evitando la cronificación de síntomas. Además, un psicólogo infantil debe estar al día de aspectos que configuran el contexto social, desde aquello que está en los medios de comunicación, como aquello que ven los niños, los valores lúdicos, la parte deportiva, musical, internacional, etc., hasta todas las variedades de un contexto microfamiliar y escolar. Además, como característica, personas necesitan un profundo sentido del humor, mantener una curiosidad crítica por todo aquello que se innova y ser plástico y adaptarse a situaciones inesperadas, ser riguroso en lo que se quiere conseguir pero flexible en el modo de conseguirlo, y sobre todo, tener un profundo respeto por la evaluación, considerándolo como una persona con derecho a estar informada, solicitando su participación voluntaria y no justificando nunca ni bajo ningún concepto o informe veraz. Debe tener cuidado a las actitudes hacia el evaluado y entrenar las habilidades de escucha, comunicaciones, aspectos críticos en función del desarrollo de un niño. Dichas habilidades tienen que ponerlas en juego el proceso de evaluación, sabiendo formular las preguntas adecuadas, así como saberlas hacerlas, reduciendo la reactividad en las respuestas, respetando los silencios, etc. Se ha anunciado de forma rápida aspectos que en la evaluación de los niños y adolescentes son tremendamente relevantes y críticos. Un ejemplo que te puedo dar. Ante muchos motivos de consulta, los padres tienen verdaderas dificultades para explicar por qué acuden a un profesional y tienden a omitir información o a cubrirla. ¿Hay que mentirle a un niño y no decirle que es adoptado? ¿Hay que decirle que su padre está de viaje y que por ningún motivo nunca va a entender esta separación conyugal? ¿Conviene para que no sufra tratar de engañarle sobre la intervención quirúrgica que se le llega a practicar? ¿Es aconsejable, por su bien, traerlo a consulta engañado, pues no vendría de otro modo, o bien camuflar el motivo de consulta por menos traumáticos? Insistimos que bajo ningún motivo se debe transmitir una información que no sea veraz. Cuando los padres hacen exposición a los niños a situaciones difíciles a las que entra en juego su experiencia con los niños y adolescentes, también entrará en juego tu ética profesional, el contexto familiar y el aspecto social acaso. Por ello, la entrevista realizada previamente con los padres, esto indicará explícitamente la necesidad de explicar al niño con palabras de los padres oportunas que consideren varias cosas. A. Que cuando han acudido a un psicólogo están porque están preocupados por él. B. Que un psicólogo se va donde es profesional. Y C. Cuál es el motivo de consulta y por qué han acudido, así con otros problemas que han de comentar el profesional. D. Que él tiene que acudir también al psicólogo porque van a tratar juntos sobre este problema. Y E. Que el profesional va a ayudarle a solucionar los problemas. Como te mencionaba anteriormente, al que la entrevista inicial con niños y adolescentes se siguen las mismas etapas que con los adultos, se introduce una variante después de las presentaciones. En estos casos, el psicólogo averiguará qué le han explicado en relación a por qué viene, qué ha entendido de lo que le han hecho y qué grado de acuerdo tiene problemas con lo que le consulta.
Asimismo, también con palabras adecuadas que el psicólogo considere de forma explícita, le informará el derecho de intimidad y confidencialidad, así como el derecho de conocer los resultados y las decisiones terapéuticas que se tomen por él. Por supuesto que estos aspectos no agotan todo aquello que el profesional trabaja con una población que debe conocer y tener en cuenta en la primera entrevista, pero bastan estas notas para esbozar lo que hemos hablado de la primera entrevista. Al hablar con niños, la observación casual y la experiencia propia con familiares más jóvenes, así como la evidencia e investigación sobre la adquisición del lenguaje en los niños, revelan que los adultos cambian su estilo de hablar cuando practican con un niño. Hablar como bebé con los infantes acompaña una forma de vocabulario y sintaxis simplificados que usan con niños de 1 a 2 años. Conforme el niño vaya aprendiendo, empieza a utilizar una gramática más modificada, que implica reglas de las formas verbales como en la oración. Juan golpeó al perro. Mucho se ha escrito sobre esta etapa de adquisición del lenguaje. Aproximadamente sobre los 5 años, un niño con desarrollo normal ha adquirido toda la gramática necesaria para transmitir sus necesidades, expresar ideas y responder preguntas. Esto parece sin importar el idioma nativo que se debe tener en cuenta. Aún debe considerarse el nivel general de desarrollo del lenguaje de un niño. No es necesario que el entrevistador hable con los niños en tono condescendente. Para transmitir la idea deseada, el lenguaje debe ser claro y sencillo. Deben evitarse frases y oraciones largas y complicadas. Por lo general, poca dificultad hace una pregunta a la vez, expresada de una manera simple. Evita las retóricas y verifica que el niño conoce el significado de cierto término antes de realizar una pregunta de sí mismo. Existen muchas diferencias individuales en cuanto a habilidades para el lenguaje, por lo que es importante realizar una introducción dirigida con un buen rapport con el fin de lograr un buen lenguaje apropiado con los niños. ¿Quién decide acudir a consulta? La presencia de ambos padres. Una de las diferencias entre consultas de niños y adolescentes y la consulta de adultos estriba en que los primeros no acuden a consulta de forma autónoma, sino que necesitan la mediación de los adultos que deciden por ellos cuándo, cómo y con quién consultar ante los problemas que perciben. Solo en contadas ocasiones, el 5% de los casos, según las investigaciones de barrio, son los propios sujetos que los que exponen necesitar ayuda para referirse a un profesional. En la mayoría de los casos, los niños no perciben como personas que tienen un problema, sino que los padres no los perciben así. Entre otras, los padres tampoco perciben el problema de sus hijos y son los profesionales de salud o de educación que advierten a mismos. Y en otros casos, los servicios sociales son asistenciales, los que deciden que un menor necesite evaluación o intervención ante los problemas que llega a necesitar. El motivo para decidir acudir a consulta suele ser la repercusión de que la conducta de los menores tienen para ellos o para el ambiente. Además, el grado de responsabilidad que los padres se atribuyen ante el problema va a condicionar a su participante en el resto del proceso. En cualquier caso, ambos progenitores tienen que participar en lo que consideran un medio para solucionar un problema. En la preentrevista, el psicólogo dirá expresamente a la persona que demanda la consulta que es necesaria la presencia de ambos padres entre la entrevista inicial porque supone asumir la responsabilidad de ambos en la educación del hijo, en las dificultades que presentan y en la solución que se van a plantear para solucionarlas. Cuando el psicólogo asume la tendencia social y cultural de que sea solo la madre la que acude al psicólogo, también él acepta una responsabilidad desigual en la educación de sus hijos, permitiendo que la madre asuma una carga educativa desproporcionada, y esto se agrava cuando se trata de enfrentar y solucionar un problema. Si uno de los cónyuges que convive con el niño adolescente se exime de acudir a consulta, es difícil posterior que se responsabilice de lo que el psicólogo plantea como alternativa de cambio o solución de problemas. Finalmente, para el psicólogo es primordial conocer a ambos, no solo comenzar sino también como pareja, la versión que cada uno tiene del problema y lo considera más idóneo para resolverlo. Una excepción de lo que venimos diciendo, además de las situaciones de viudedad, lo constituyen diferentes modos de convivencia que van incrementando la sociedad actual. Un ejemplo, vivir con uno de los cónyuges por motivo de separación o divorcio, convivir con el padre o madre biológica y con su nueva pareja, niños que viven en familias extensas sin progenitores, niños que conviven con el padre o sin pareja, bien sea el progenitor biológico adoptativo, niños que viven en la relación de una pareja homosexual, estar en acogimiento temporal, o niños que permanecen en la institución por diferentes razones.
Estos y otros casos, el psicólogo tomará la decisión que considere muy oportuna y hay además situaciones que siendo temporales impiden la presencia de ambos padres en la entrevista. Es el padre cuya situación laboral les mantiene largo tiempo ausentes, como los transportadores internacionales, los marinos, soldados o algunos policías, o bien los ingresados a instituciones penitenciarias clínicas en otras condiciones. No conviene por demorar estas razones el proceso diagnóstico, pero sí es aconsejable que siempre que sea posible incorporar posteriormente a la pareja ausente en condiciones de máxima participación e implicación. Desde el punto de vista del niño. Cuando nos colocamos en el punto de vista del niño, los adultos son enormes. La visión que tienen los adultos no es la de sus caras, sino unos pantalones, unas faldas y unas piernas. Para establecer el contacto con el niño, la primera regla es bajarse al nivel físico de su rostro. Usted puede haber notado que las maestras de preescolar pasan mucho tiempo agachadas, sentadas y en cuclillas para estar a la altura de los niños. Si usted no es tan flexible, necesitará una silla, pero debe quedar al mismo nivel del niño. Practique esto hasta que se sienta cómodo. La organización de las condiciones físicas. Por desgracia, es cierto que las entrevistas con niños a menudo deben operarse en condiciones improvisadas y no muy privadas, como puede ser el colegio, donde el único salón disponible tiene capacidad para 30 niños, la biblioteca o el lugar de gimnasio. A pesar de la dificultad, el entrevistador debe tener acondicionado un lugar confortable, silencioso y sin interrupciones. Es preferible un salón pequeño en el que el entrevistador y el niño no se distraigan con el ir y el venir de la gente. No es necesario que de hecho haya una mala idea de tener un salón decorado con muchas fotografías y objetos móviles que atraigan la atención del niño. Sin embargo, hay que tener cuidado porque esto también puede tener distracciones. Los colores brillantes están bien, pero deben moderarse para no evitar una sobrecarga. El mobiliario o todo lo que es el ambiente condicional debe favorecer al niño y no al entrevistador. Las sillas deben ser lo suficientemente fuertes para sostener al niño y a un niño activo, y lo bastante bajas para que los niños del pie los alcancen el piso. La altura de la mesa también debe ser de que el niño pueda ver fácilmente materiales de estímulos y alcanzarlos si es preciso. Se le pide a los niños sujetarlos, manipularlos, tocarlos de cualquier manera. Deben ser lo suficientemente fuertes como para evitar el trato rudo, seguros y libres de sustancias tóxicas. También debe existir un lugar para poner material de fuera de trabajo al alcance del niño cuando no se utilice, otra mesa o silla donde pueden ser adecuadas para este propósito. La memoria y comprensión en los niños. ¿Qué tan confiable es el relato de un niño sobre un evento comparado con el de un adulto? Esta pregunta se relaciona con el problema de lo fácil que es influir en las respuestas del niño. Con frecuencia se afirma que debido al entrevistador suele estar en una posición de mayor poder. Los niños son influidos con mayor facilidad que los adultos por preguntas que sugieren la respuesta. También se dice que los niños, debido a su menor desarrollo cognitivo, son más susceptibles que los adultos a equivocarse al recordar los eventos, aunque la evidencia en investigaciones no argumenta lo siguiente. El estudio de Dent demuestra que la edad del entrevistado no es un factor tan importante para cambiar un testimonio cuando se enfrenta a preguntas que sugieren la respuesta. Dent encontró que aunque exista una resistencia en niños mayores, la ingenuidad de los niños pequeños ayudó a mantener sus opiniones, mientras que en los adultos estaban más preocupados por las implicaciones sociales y la necesidad de ser aceptados favorablemente. Esta investigación también demostró que la memoria de los niños pequeños puede ser altamente confiable, inclusive responder a preguntas que sugieren respuestas y tener recuerdos contrarios. Los hallazgos tienen particular interés en situaciones donde los niños deben presentar evidencias en la corte. La imaginación de los niños. La intensidad y la creatividad de la imaginación infantil puede ser de gran ayuda en la entrevista, especialmente cuando se le pide al niño inventar a manera de historia una respuesta sobre alguna actividad. Por ejemplo, en el juego de arena, las figuras pueden representar a los miembros de la familia, casas y mascotas verdaderos, junto con guerreros espaciales, naves interplanetarias y dinosaurios, todos en una misma historia. Esta respuesta imaginaria no debe ser interpretada como un error de memoria o recuerdo. La habilidad del entrevistador consiste en separar lo que se basa en la experiencia y de lo que es una fantasía, y retomar el tema medular de la entrevista sin menospreciar la narración imaginaria del niño, lo cual demostraría un rechazo de esfuerzo por tanto al mismo. Las diferencias individuales en el temperamento, en la capacidad cognitiva
y en las habilidades de lenguaje influyen en la capacidad imaginativa del niño. ¿Cómo percibe cada uno de los cónyuges los problemas del hijo? Aunque ambos padres en la convivencia con el hijo son testigos y responsables de los problemas que consultas, ambos difieren en aspectos tan importantes como pueden ser: ¿qué considera que cada uno que es un problema? ¿Cuál de los padres por los que consulta es más importante? ¿Qué percepción tiene cada uno de cómo afecta el hijo el motivo de consulta por el que viene? La gravedad que cada uno infiere sobre lo que ocurre en el hijo. La explicación que el padre y la madre atribuyen a los antecedentes del problema, incluyéndose a sí mismo y la familia extensa de la padre o madre. Este aspecto en la práctica es uno de los más conflictivos en la parte conyugal. La responsabilidad que le atribuyen al propio hijo en conflicto que sufre. Las posibilidades de cambio que prevén y la motivación para acudir al psicólogo. Lo que el profesional observa en la primera entrevista y la vivencia que experimenta in situ sobre la conducta de los progenitores es una de las muestras que el niño percibe en el ambiente familiar. Es decir, las diferencias parentales respecto a su propia persona, no solo en la relación a sus padres, sino en relación a un sinfín de aspectos que entraña la conducta y la crianza. Esto incluye tanto aspectos positivos como negativos, y que son absolutamente relevantes para el proceso de psicología que trabaja con niños y adolescentes. Evidentemente, el motivo de consulta tiene una dimensión evolutiva que ayuda al profesional a identificar los problemas enmarcados en una perspectiva dinámica y temporal. Entre 1 y 5 años, los padres solicitan consulta ante la duda o sospecha de retrasos en algún área del desarrollo, motor, lingüístico, relacional, social o cognitivo, o bien por el temor o sospecha de un retraso generalizado. También por problemas de adaptación a la institución escolar o problemas en la adquisición de control de esfínteres, autonomía, sueño e higiene. Entre los 6 y 11 años se mantienen las demandas por adquisición evolutiva sin resolver, especialmente la falta de control de esfínteres y la capacidad para superar los miedos nocturnos o fobias específicas. Además, son las edades de los primeros aprendizajes básicos y el fracaso en los mismos genera un incremento en las consultas. Así, algunos problemas de conducta como déficit de atención, hiperactividad, tristeza, conductas disruptivas, problemas relacionales, se inician en estas edades, por lo que la evaluación infantil es plurivariada y multicontextual. En la pubertad y adolescencia, la demanda proviene de la necesidad de valorar habilidades cognitivas, realizar una orientación profesional laboral o bien evaluar los trastornos de conductas de prevalencia en estas edades, trastornos de conducta, trastornos de depresión, trastornos de conductas alimentaria o trastornos de ansiedad. En este caso, también en la primera entrevista se toman datos de la historia biográfica del sujeto, aunque suele dedicarse para ello otra sesión del proceso de evaluación. La anamnesis supone una recogida de información sistematizada y cronológica de los hitos evolutivos del sujeto. Los padres aportan información de primera mano sobre las pautas de crianza y el desarrollo alcanzado por el niño en distintos momentos de su proceso evolutivo. Desde el campo médico, la historia clínica ha revisado un especial interés en el análisis de los problemas. En la evaluación infantil interesa especialmente conocer las adquisiciones y los retrasos en el modo de afrontar los cambios y la adaptación a situaciones nuevas. Sin pretender, porque esta no es la intención, plantear una historia clínica de un sujeto, existe el consenso al considerar que niños y adolescentes requieren particular atención en investigar en las siguientes áreas: el embarazo y el parto, la lactancia, el destete, la alimentación, el sueño, el desarrollo psicomotor grueso y fino, el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y control de esfínteres, la autonomía en el aseo personal y en el cuidado de sus cosas, historia escolar, edad de inicio, adaptación y aprendizaje, los intereses, juegos y hobbies, las enfermedades infantiles, hospitalizaciones o estados de salud, la socialización y relaciones interpersonales, cambios en la adolescencia, su etapa sexual y acontecimientos vitales significativos. Tan importante como recoger con exactitud la historia del hijo es observar qué progenitor informa más de aspectos evolutivos, cuando interviene como cada uno, cómo lo comenta, en qué orden, qué ansiedad y satisfacción proviene de cada uno de ciertos momentos evolutivos, quién expone preferentemente lo negativo y lo positivo que ha olvidado cada uno, qué repiten, qué omiten, qué convergencias y qué divergencias se identifican durante el proceso de la entrevista.
En la primera entrevista con los padres relatan de cierto lujo de detalles de los problemas del hijo, ya que la representación mental que tiene el profesional es alguien que va a investigar las conductas problemas. Sin embargo, antes de finalizar la entrevista, el psicólogo interrogará específicamente por los aspectos adaptativos del sujeto, es decir, cuáles son sus juicios, cuáles son los aspectos más saludables, más sanos, aquellos en los que el sujeto tiene éxito y o recibe un reconocimiento social de los padres o adultos. La fórmula explícita de estos aspectos sitúa el problema en una perspectiva diferente, además de propiciar en los progenitores la posibilidad de comprender los aspectos de normalidad y patología como una realidad integrada. Durante la entrevista, el psicólogo atiende no solo con exhaustividad y exactitud de la información aportada por parte de los padres en relación al hijo, sino que prestará la atención a qué tipo de padres tiene ante sí, observando los comportamientos verbales y no verbales. Toda esta información debe ser recogida de manera cuidadosa porque son datos que completan la información y son prescindibles para la formulación emotiva de consulta y el análisis de lo que hemos denominado identificación del problema. La entrevista con el niño. El niño y adolescente como sujetos de evaluación deben ser objeto preferencial en el proceso diagnóstico. Hoy nadie duda que los niños son una fuente de información insustituible, pero también ellos tienen una percepción personal de lo que les ocurre y por qué ellos solo pueden pensar de cómo se sienten. El modo como se expresen depende de muchos factores, pero gran parte de la información que aportan no puede ser dada por otras personas. La entrevista en concreto es un lugar privilegiado para observar de manera directa y no verbal la conducta del niño. De ahí reconocimiento en el proceso de la evaluación. En la entrevista con adolescentes hay niños y aspectos que son similares a los de la entrevista con adultos. Por ejemplo, las investigaciones de Hughes indican que como características propias de la entrevista con niños, aspectos que ya fueron expuestos al hablar con otros adultos, una relación de influencias bidireccionales con objetivos definidos, con roles diferenciados y con propósitos específicos. También son similares los elementos que configuran la comunicación de emisor, receptor y mensaje y varios contextuales en interacciones. Las etapas de la entrevista guardan la misma secuencia temporal que haya sido expuesta previamente en la entrevista con adultos, aunque en el caso de niños y adolescentes ha de hacerse explícito el conocimiento del motivo de por qué se consultan y el trabajo de que realice el profesional, ya que los niños no tienen una representación mental sobre lo que llega a ser un psicólogo. Sin embargo, el modo específico de llegar a cabo las entrevistas difiere con adultos. Las diferencias provienen de fundamental de la edad del sujeto y del problema por el que se consulta. La edad es una variable crítica en el proceso de evaluación porque mediatiza dos aspectos fundamentales: el modo de interacción con el sujeto evaluado y el modo de utilización para obtener información. Por ello, entrevistar a un niño no es cuestión sencilla, requiere experiencia y un profundo conocimiento de la psicología evolutiva, como hemos mencionado anteriormente. Esto implica las capacidades verbales, cognitivas, relacionales y expresivas en las que se consulta, sabiendo que pueden estar capacidades limitadas o no en función de los problemas por lo que es derivado. La relación con el psicólogo desde el punto de vista evolutivo. Desde el punto de vista evolutivo es importante conocer las características diferenciales que ofrece la relación interrelacional del psicólogo con el niño y adolescente, entre los 5 y 0 años. La relación está mediatizada por los adultos y su forma es prevalente del proceso diagnóstico. La situación del examen se realiza en presencia de la madre generalmente, y entre los 3 primeros años es una colaboración imprescindible. El sujeto de evaluación es en realidad una parte de la vida de la madre. El hijo no puede expresarse adecuadamente, el lenguaje verbal es gráfico, o por lo que la interacción con el niño y con la madre viene a sustituir un aspecto especial en la relevancia en la entrevista inicial con el sujeto infantil. Si experimenta fatiga, aburrimiento, hambre, dolor físico, psíquico, o lo expresa directamente de diferentes formas, y en estos casos la entrevista debe interrumpirse. Entre los 4 y 5 años, la madre puede estar ausente en algún momento, y el juego libre o semiestructurado, así es como la expresión gráfica y plástica son herramientas del trabajo clínico fácilmente aceptadas en pro de los niños. El psicólogo utiliza estas herramientas para explicar el motivo de consulta a partir de 2 o 3 años,
y unas breves palabras acompañadas por una representación de marionetas o de muñecos propicia el niño comprenda de algún modo por qué y para qué está por ahí, así que se espera de él. Entre los 6 y 11 años. El punto de corte entre los 6 y 11 años obedece las posibilidades de relaciones que se establecen entre el evaluador y el evaluado. Por una parte, el niño relacional verbal es todavía muy reducido en estas edades, aunque es muy diverso de niños u otros. Evidentemente es muy diferente de los 6 años a los 11. En las primeras edades de 6 a 8 años, el juego y el dibujo son dos estrategias con las que conviene y se expresan de forma espontánea y más fácil. Más adelante, el lenguaje empieza a ser medio válido para relacionarse con el examinador y exponer sus problemas. Como ocurría en edades anteriores, la situación de examen está mediatizada por la relación entre el examinador. Variables como la edad, el sexo, la actitud, tono de voz, gestos, etc. es determinante para obtener su colaboración. Se puede utilizar el lenguaje para exponer el motivo de consulta y para dialogar sobre la situación de la propia evaluación. No obstante, la mediación e intervención de terceras personas es relevante e imprescindible. Entre los 12 y 18 años. A estas edades, la relación del examinador-examinado es más directa y personal. Las figuras parentales pierden protagonismo entre la entrevista y la evaluación, comparado a las que se tenían en las edades precedentes. Las habilidades cognitivas, lingüísticas y sociales principalmente dotan al sujeto con discapacidad de comunicación y de relación interpersonal, asemejándose las edades finales más a la situación del examen de adulto que a la situación de la primera infancia. Son sujetos con capacidad de reconocer que tienen un problema y capacidad verbal de hablar de su preocupación y malestar. Poseen la suficiente capacidad introspectiva para analizar las cuestiones que les plantean al psicólogo, analizar las causas de lo que ocurre y su propia responsabilidad personal. Pueden anticiparse en qué cambios serían posibles y mejoran su malestar o problema, así como preocupación, así como tomar decisiones sobre la evaluación que van a colaborar abiertamente a rechazar o oponerse a la misma. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharnos. No olvides dejar tus comentarios, ya que son de vital importancia para seguir mejorando día a día nuestros contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.